Hola a todos, mi nombre es Eva y soy la actual delegada de alumnos de la escuela. Y yo soy Sergio y soy el subdelegado en actividades culturales. Eh, Ambos somos miembros de la acción del equipo y hemos montado este podcast pues, para dar a conocer un poco a PTI, a PTAs. A los estudiantes también. Este es un proyecto que llevamos preparando con ilusión mucho tiempo porque al final creemos que todos los que estamos aquí, tanto PDI, PTAs y estudiantes, creo que somos todos en general los que ayudamos a colaborar a que la escuela crezca y sinceramente creo que esta escuela tiene muchísimo potencial y creo que también habría que demostrar ese potencial. El objetivo sobre todo de este podcast inicialmente es demostraros toda la investigación que hacen todos los profesores. Esas personas que solo van a clase a suspender y a leer diapositivas también hacen otras cosas muy chulas, muy guays en la escuela que creemos que es importante que conozcáis y que también sepáis que si en algún momento podéis y queréis colaborar con ellas también podéis. Yo antes de nada, antes de presentaros a nuestro primer invitado del podcast, quería hacerte una pregunta y es si en algún momento se te ha filtrado alguna información, alguna contraseña que te haya podido pues poner en una situación un poco controversial. Vale, sí, a mí me han pasado un par de cosas, como puede ser en su momento, en el antiguo colegio al que iba, puede ser que me dejara un par de cuentas iniciadas de Insta, Classroom. Sí, Claro, y verdad, no es la que me liaron, pero bueno. Y puede ser que se metieran en mi cuenta de Insta y empezaran a mandar mensajes a personas que no debían, a cambiar las contraseñas, en Classroom me borraron todos los ejercicios, todos los apuntes, muy bueno. pero ¿cómo eran tus contraseñas? Pues no eran muy seguras, eran contraseñas muy de mi estilo y no sé. ¿Y qué hiciste ante eso? ¿Cambiaste las contraseñas o no? La verdad es que sí, bueno, me las cambiaron ellos directamente, entonces. Ah, bueno, pero te las devolvieron. Sí, después de una larga investigación, vimos que las tenía y mira, cambié las contraseñas. Pues eso es lo importante. Y sobre todo, no dejar las contraseñas en posits como hacemos todos nosotros apuntadas. Para todo ello queríamos presentaros a nuestro invitado de hoy que aparte de contar pues un poquito su trayectoria desde que salió supongo del instituto hasta ahora y para que nos dé algunos tips sobre seguridad. Os queremos presentar a Jorge Blasco, profesor de la escuela, es investigador y queremos que nos cuentes un poquito tu trayectoria desde que empezaste hasta ahora. Bueno, lo primero de todo, Sergio, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer. Y bueno, es curioso porque, bueno, lo primero, yo soy de Madrid de toda la vida, como quien dice. Entonces, yo después de estudiar y entrar a la universidad, es cierto que yo no estudié en la UPM, estudié en la Complutense. Entonces, ¿Qué te ha ido? en este momento tengo que decir que me atraía más, la verdad es que no era por distancia, pero digamos que me atraía más, era otra época en la que quería estudiar 5 y 3 años, por razones que no vienen a cuento, acabé estudiando en la Carlos III. Y mientras estaba estudiando, yo soy una persona que siempre, a mí me gustan mucho los legos, construir cosas y también romperlas. Entonces, una cosa que más también en seguridad es que, bueno, em, tú haces cosas y en seguridad una cosa que tenemos que hacer mucho es romper o intentar romper las cosas. Entonces, ese tipo digamos, de actitud o de cosa interna mía que yo tenía, que también me gusta mucho saber cómo funcionan las cosas por dentro, pues cuando estaba estudiando y cuando estaba haciendo las diferentes asignaturas de la carrera, digamos que las asignaturas de seguridad son como las que más, digamos, me empezaron a... Entonces, después de eso, pues hablando con los profesores, conseguí, digamos, bueno, durante en esa época se llama proyecto de fin de carrera, el PPC, ahora se llama ICFG. Suena antiguo. Yo creo que fue ayer, pero suena muy, muy antiguo, desgraciadamente. Te das cuenta cuando te haces viejo de que ciertos términos que usas tú ya no se usan. Y entonces, digamos que haciendo el trabajo liderado de fin de carrera con este profesor, como que me empezó a interesar mucho el tema, me empezó a interesar, digamos, el tema de la investigación. En esa época
quizá la seguridad que esto es, esto fue, yo acabé la carrera alrededor de los 2007 o así, ya os dejo que calculéis la edad en base a esto. Vale, Pensaba que iba a ser antes. pues no. Vale. Y era que hablas de 5 años, tienes que tener en cuenta. Y entonces, como que en esa época, a ver, la seguridad de la informática no era el boom que es ahora, era muy grande, pero no era tan grande. Y entonces, digamos que las oportunidades que había dentro de la universidad de investigación, etcétera, eran más interesantes. Me ofrecieron la posibilidad de quedarme ahí a hacer el doctorado y me quedé. Y entonces hice el doctorado en temas que no son los que hago ahora, pero tenían que ver un poco con ocultación de información, criptografía, temas que son relativamente parecidos a los que dais en las asignaturas de la carrera, pero bueno, evidentemente, porque en la parte de investigación intentamos ir un poco siempre más allá de lo que y esa es un poco, digamos, cómo llegué yo al ámbito universitario, al ámbito de la investigación. Después de eso, aunque parece que no se hace mucho, han pasado muchas cosas. Y La investigación, fíjate que es una cosa que para mí, yo lo he pensado mucho y a lo largo, o sea, llevo 3 años en la carrera y cada vez se me hace más presente y más interesante. Lo que pasa es que yo lo pienso y digo, jolín, la investigación es una cosa que al final frustra mucho, creo, porque tienes la parte de investigar, que investigas mucho y estás mucho tiempo y quizás te cueste mucho llegar a algo o ni siquiera llegues a algo. Tú como profesor o como investigador, ¿qué le dirías a una persona que se lo está planteando o cómo gestionarías, o sea, cómo gestionas tú esa frustración? A ver, aquí hay varias cosas. La primera es un poco la realidad de la investigación, de cómo es la investigación en el mundo real. En otros ámbitos, pues yo sé, y etcétera, pues tú te haces una idea de lo que es investigar y tú dices, bueno, sus procesos, qué cosas. Y claro, en informática, la primera pregunta, ¿qué es investigar? Pues tiene mucho que ver, pasar mucho tiempo delante del ordenador, que evidentemente informático, pero también pasar mucho tiempo pensando. Y hay una cosa que nos pasa mucho cuando empezamos a investigar, y yo creo que nos pasa a todos, que es, eh, al principio pensamos que tenemos muchas ideas, que vamos a entender el mundo, y luego nos damos cuenta de que, bueno, que quizá pues, hay muchas cosas que al final es un mundo que aunque parezca que no también es competitivo, porque si se me ocurre una idea que es otra persona, pues sería alguien un poco menos quizá, ¿no? Aunque no sea estrictamente así. Pero eh, es un mundo que yo creo que requiere dos cosas que son muy importantes. Una de ellas es la paciencia, que sobre todo a día de hoy cada vez tenemos menos por las cosas y los por las cosas que nos rodean en el cerebro, que tenemos buena paciencia. Y la segunda es un poco de, no sé exactamente cómo llamarlo, porque iba a decir creatividad, pero tampoco es creatividad, porque al final cuando estás investigando, eh, tienes que intentar hacer algo que muy nuevo. Nuevo, por un lado, tienes que conocer lo antiguo, pero también tienes que saber hacer algo diferente. Entonces, es intentar salirte o intentar pensar de otra manera. Tienes que aprender mucho, tienes que estudiar entre comillas, tienes que tener paciencia, pero a la vez tienes que intentar tener esa capacidad para poder pensar de forma diferente a la que se ha pensado antes e incluso mirar de forma crítica a lo que se ha hecho. No es lo que se ha hecho antes, ¿sabes? Sino, bueno, quizá hay algo que se ha hecho antes que no está bien del todo, que se podría mejorar. ¿Cómo podemos hacer eso? Y luego, paciencia, porque hay veces que las cosas salen, hay veces que vas en una dirección y te das cuenta de que esa dirección no es la correcta y tienes que mover un poco el camino hacia un lado. Pero Genera mucha frustración. sí, Porque ese camino que tú dices que llevas invirtiendo mucho tiempo, al final, quizás te has tirado meses y de repente te das cuenta de que dices, por aquí no era. ¿Cómo gestionas eso? pues yo creo que intentando también quitarte un poco, esto es complicado porque no, quizás no todo el mundo puede comportarse de esa manera y a veces incluso la sociedad y el ambiente exterior nos ponen en esa situación. Por ejemplo, hay una típica de investigación y es que los resultados negativos como que no cuentan. Si tú pruebas que algo no funciona,
pues eso, pues no, tienes que probar. Entonces, lo que diría yo es, hay muchas veces, sobre todo al principio, que quizás es la parte más difícil, en lo que lo importante no es al final, sino el camino que hay. Entonces, yo creo que esa es la... Tienes que saber lidiar un poco con la frustración, eh, tienes que saber tener los pies en el suelo y sobre todo tienes que pensar que lo importante, aunque parezca que no, es el camino. Pero esto también pasa en la vida. Abrir la puerta correcta, tienes que abrir 4 puertas antes en las que has visto que no, que esa puerta pues, que no te llevaba al sitio al que querías llegar. Y en la investigación es exactamente lo mismo. Y no puedes, es imposible y hay que ser consciente de que en un ámbito como investigación, que lo que tienes que hacer es probar, no vas a hacer nada. Si la persona que todo se nivel a la primera, que todo funciona a la primera, no creo que sea un buen investigador. Porque para poder investigar tienes que equivocarte, y tienes que, entre comillas, abrazar la equivocación y abrazar la frustración y saber que muchas veces no va a ser, no, esto no funciona. Pero al final ese resultado también, con el paso del tiempo, que hablo con mucha gente de investigación, al final más que no simplemente le vale para la enseñanza para que no investigue, porque ya por ahí se hacerla, que dice, por aquí no es, pues vamos a probar, también es un poco colaborativo. Eso es, no, tienes toda la razón. Al final, yo hago un camino y o sea, la idea de la investigación, a mí me gusta verla, o sea, incluso poniendo en el contexto de lo que vosotros aprendéis aquí en la escuela, imaginad que la investigación es como, o el mundo, o el conocimiento del mundo, imaginarlo como una pizza, como algo, un círculo. Cuando vosotros estáis en parvulitos en el colegio instituto, pues ese círculo aprendéis, digamos, el centro. Y cuando vais a la carrera, ya no aprendéis la vida en general, sino que aprendéis de una parte del círculo. Y profundizáis en esa parte de nuestro caso la informática y profundizamos. Pues cuando llegamos al doctorado, nosotros lo que queremos hacer no es de ese círculo hacer que ese círculo sea un poquito más grande en una. Queremos hacer ese círculo un pelín más grande. Pues ahí, para hacer ese círculo un pelín más grande, las experiencias que nos dicen que esa cosa no funciona, a otra cosa dice, no, como tú dices, no, entre comillas, pierdas tiempo, o quizá incluso esa cosa no funciona de esta manera. Pero si tú me explicas cómo lo has hecho y yo lo leo, quizá puedo decir, pero sí, quizá te has equivocado o esta cosa no lo has considerado y si hacemos este cambio, por ejemplo, sí funciona. Y te pongo un ejemplo que tiene que ver mucho con los ámbitos últimamente. Hay muchas cosas, por ejemplo, que se hacían cosas de antes de procesamiento de lenguaje natural que no funcionan. Hace 10 años, cualquiera, había el NLP que se dice, era una parte de la informática, pero no funcionaba. Ahora tienes todos estos modelos de lenguaje que hacen que todo eso funcione perfectamente. Antes, con la aproximación de antes no funcionaba, tú ya sabías que funcionaba porque había gente que se había encargado, digamos, de cierta manera. No era que funcionara así, sino que era muy limitado. Pero ahora las posibilidades son mucho mayores porque tenemos esa. Bueno, yo ahora también quiero que nos cuentes un poco El cambio de universidad, que te llevó al cambio de estudiar la carrera de pelo y ahora investigar aquí. Vale, un poquito tu trayectoria, sabemos que está también en Londres. sí, pues digamos que bueno, yo hice, como os he dicho antes, el doctorado en la cárcel, que tenía que ver con temas de seguridad. Y tras 2 años haciendo el doctorado, hay una cosa que también puede pasar mucho y es que sientes como, o sea, cuando acabas, imaginad vosotros que tenéis que hacer un TFG que tenéis que estar 4 o 5 meses y cuando acabas tienes una sensación a veces de, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, pues con una tesis de 4 años, pues pasa algo parecido, pero claro, un proyecto de 4 meses, un proyecto de 4 años en el que has invertido prácticamente muchísimo tiempo. Entonces, yo estuve, digamos, tras la tesis de los 2 años trabajando ahí muy contento. La gente de la Universidad, pero es gente también se fija en lo que hace, pero yo como que pensaba que necesitaba algo que necesitaba algo más, necesitaba explorar. Igual que en el doctorado, pues exploré cosas de la parte de la informática que me interesaba, necesitaba también explorar
que había afuera que podía hacer yo, pues, y yo siempre, por temas, un poco personal, siempre había tenido, pues cuando fui muy pequeño, pues había estado en Londres un tiempo y siempre había tenido yo quiero salir. Pues. Entonces, pues a través de Internet ¿verdad? Había ofertas de digamos, lo que se llaman postdocs, que son como contratos postdoctorales, que son de 2 a 4 años, y encontré uno en una universidad de Londres que se dedicaba a hacer cosas de análisis de malware entonces estuve trabajando en un proyecto de análisis de malware en Android durante 2 años y después me surgió la oportunidad de ya no ser un postdoc, que estás mucho más centrado en investigación, sino ser más pues lo que sería mi profesor, que es la posición de entrada que se llama ahí, que se llama pues como quizá el profesor contratado doctor aquí, más o menos en esos términos, y te da la posibilidad de pues, clases y empezar a crear tu grupo de investigación. Entonces me surgió eso en otra universidad que se llama Royal Holloway. Sí. Para los interesados y a modo de trivia, lo dejo aquí para los interesados, sale en alguna película y de hecho sale esta cuestión de los vendedores. Para algún interesado que quiera ver ese tipo de cosas y buscarlo y poder poner algún comentario de qué película, por ejemplo, en algún puesto pongáis. Pero conseguí una plaza allí, digamos, de profesor lecturer que se llama, y ahí ya digamos que empecé a construir pues, mi carrera investigadora que tenía allí, pues como la que podía tener. Y es bastante interesante porque es una universidad que, al igual que en España es muy difícil, porque en España, digamos que está informática, y dentro de informática, o departamentos de informática, hay grupos de investigación que se dedican a cosas particulares de informática. Y era muy diferente porque ahí lo que teníamos era un departamento de seguridad. Y dentro del departamento de seguridad había grupos que nos dedicábamos a cosas específicas de seguridad. Entonces, dentro de mi departamento había una chica que era antropóloga que se dedicaba a cosas que tenían que ver más con el comportamiento, con la sociedad, con la forma más humana de la seguridad. Yo, que venía del mundo del malware, software, etcétera, pues me dedicaba más a eso. Había gente que se dedicaba más a la parte de criptografía. Había gente que se dedicaba más a la parte del hardware. Pues, eh, digamos que allí estuve aproximadamente 6 años, justo, claro, pues vino lo que todo el mundo sabe, en el 2020, del COVID, y cuando pasan ese tipo de cosas, pues mucha gente se empieza a replantear la vida, se empieza a plantear qué quiere hacer en el futuro, etc. Entonces ya ahí me di cuenta que allí yo tenía la posibilidad, digamos, de crecer, de seguir en ese camino, pero combinación de factores de COVID, Brexit, que también tenía algo que ver porque hacía todo un poco más complicado para venir, volver, etcétera. Y también factores personales, al final tú metes todo eso en una batidora, mueves un poco y llega un momento en que dijimos si tengo alguna oportunidad de volver, pues me gustaría. Entonces surge la oportunidad de volver aquí a la XISI y me ofrecieron me dijeron, mira, pues tenemos esta escuela, que me gustaría que viniese alguien como tú, que dejase de trabajar en cosas de seguridad, empezar a construir, digamos, lo que es un grupo de investigación en temas de seguridad, que no hay un grupo muy grande de gente trabajando en ello. Y entonces, pues, digamos que me adapté. Y tengo que O sea, tú en Londres también dabas clases. en Londres yo daba clases, daba menos clases que aquí, todos. Pero bueno, no pasa nada. Sí, allí digamos que teníamos también grados y máster y yo daba clases principalmente. Pero sí, dábamos clases. O sea, era un profesor, pues como aquí, que también no hay mucha diferencia. O sea, hay muchas veces se ponen las universidades de fuera como que están en otra galaxia, en otro. Y cuando estás en los dos sitios, una cosa que yo he visto es que ni el profesorado tiene mucho que envidiar y otra cosa que es muy importante, el alumnado de aquí no tiene nada que envidiar al alumnado de aquí. No. No. ¿Cuáles son un poco las diferencias de allá a aquí? Las diferencias que yo he visto en mi experiencia es que el alumnado de aquí está más preparado para la adversidad. Porque para bien o para mal, esto no lo entro a valorar, pero digamos que aquí al alumnado se le obliga o aprendes de informática, también aprendes a aprender.
¿vale? Y si no aprendes a aprender, Sí. ¿vale? A veces, entre comillas, a golpes que te das tú contra las diferentes cosas que te van pasando, o así también. Si no aprendes así, el sistema no te lo. Y eso es una cosa que yo creo que hay que. Allí el sistema intenta encauzar, intenta llevar una etapa, que yo creo que está bien, porque lo que se hace aquí en ese sentido, creo que sea positivo, pero allí hace que el alumno de allí sea menos resolutivo, tenga menos capacidad. Eso es. O sea, de hecho, es curioso porque yo cuando me fui a Inglaterra, yo prácticamente de mi grupo de amigos de la universidad, todos se habían ido y todos están trabajando en sitios muy buenos, porque al profesional español se le tiene muy bien, porque se nos prepara. Quizás no es. Creo que eso también al final es un problema que tenemos muy grande aquí, tanto investigación como trabajo de jolín, se nos van todos porque aquí estamos, vamos a decir, como muy curtidos, pero nos dan muchas leches a lo largo de pues nuestros estudios y todo eso, y luego cuando realmente salimos al mundo laboral, ahí es donde, jolín, parece que no, a veces parece que no se cuida tanto o no se valora tanto todo lo que hemos estudiado y al final nos vamos tan fuera, o sea, nos vamos a otros países o... Sí, está total, no puedo estar. Digo, me gustaría que no fuese así, pero sí, una cosa también es cierto, y eso es una cosa que yo me he dado cuenta, cuando yo acabé la carrera, la calidad del trabajo que había en nuestro ámbito era mucho peor de la que hay ahora. Ujú. Ahora la calidad es mucho mayor. Fuera, lo que miran sobre todo es cómo trabajas. Tú llegas a un sitio y si trabajas bien, eh, la capacidad de subir, ascender que vas a tener, no va a tener, mm, es directamente proporcional a tu trabajo. Da igual de dónde vengas, da igual absolutamente el resto. En cambio, aquí hay muchos otros factores que tienen más importancia y que yo creo que no deberían ser. A ver, pero fuera, por ejemplo, el tema de los horarios, incluso en la universidad pasaba, de que se queda más tarde de las 6 a trabajar, está mal visto en muchos sitios. Aquí, no, o sea, son culturas muy diferentes, que tienen también, igual que tienes esto, digo, la vida no tiene. O sea, aquí al final tienes que poner muchas cosas a la balanza y yo creo que poco a poco, al menos en el ámbito laboral, etcétera, y en el ámbito, yo creo, incluso de la universidad, nos estamos acercando a una cosa más apropiada, digamos. Yo te quería preguntar por la aplicación que desarrollaste, IDIN. Sí, esa, Cuéntanos tu probéis. sí, vale. Habéis investigado bien, por lo Sí, que. bueno, tenemos que... Pues mira, al final yo os he dicho que yo hice la tesis en temas que tenían que ver con ocultación de información, etcétera, pero luego digamos que la parte postdoctoral la hice en temas que tenían que ver con móviles. ¿Qué es lo que me llevó a eso? Justamente lo que habéis dicho. Cuando estaba acabando la tesis, yo hice una aplicación para móviles, en concreto en esa época para iPhone, eh, hice la aplicación que te permitía, tú cogías dos fotos, y eso a veces se puede hacer hoy en día, probablemente tanto en Google Play como en Apple Store sí hay como aplicaciones de este tipo. Básicamente es utilizar una técnica que se llama esteganografía, que no es estenografía, esto es otra cosa, ¿vale? Esteganografía, que se trata de ocultar dentro de un mensaje otro mensaje de tal forma que no se sepa que ese mensaje existe. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, esto, aunque creamos que no, se usa prácticamente. Entonces, si tenéis, por ejemplo, entre vuestros colegas un lenguaje oculto, entre comillas, que cuando dices una cosa, pero realmente te estás refiriendo a otra, en cierto sentido es esteganografía, porque vosotros lo podéis estar hablando y yo no me estoy enterando de lo que estáis hablando. Es ocultar la propia existencia de la comunicación entre dos personas. Entonces, esta aplicación lo que hacía era cogía una imagen y tú la ocultabas dentro. Y tú lo que podías hacer es mandabas esa otra imagen, pero no se sabía que tú no estabas mandando la imagen que estaba usando. Entonces, la persona que lo recibía, pues la aplicación, podía coger
y con una contraseña particular descifrar, técnicamente no descifrar, sino desocultar, de hecho, desocultar la imagen original. De tal forma, pues que si alguien, por ejemplo, ve o alguien interpreta esa imagen que yo había enviado, pues no ve la imagen que yo quería realmente transmitir. ¿Sabes? Y eso, bueno, es una tontería, pero eso se hacía, o eso se hace, si sabéis un poco de imágenes o disfrutáis con ese tipo de cosas, cuando tú tienes un píxel, el píxel lo puedes definir con 3 colores del RGB famoso, y de ahí, dependiendo del bit que cambies del píxel, la imagen cambia mucho o poco. Si cambias los bits de abajo, son los que sean menos significativos, tú puedes cambiar esos bits sin que se note el cambio en la predicción de la imagen real. Entonces, digamos que al contrario de la parte de ocultación de información con cosas para móviles, en el que encontrar el gusanillo, eso era la época 2010, etcétera, cuando empezaron también a crecer todas estas cosas de móviles, etcétera. Entonces, eso es lo que me permitió, digamos, al ver esta oferta sobre un motor de seguridad en Android, y que me cogiese. Y entonces eso es lo que me llevó a la parte de seguridad de móviles, la que he dedicado en el ámbito de investigación bastante tiempo. Y luego ya, pues de móviles, cuando estás investigando, pues tienes que ir viendo qué temas son interesantes, qué temas te gustan a ti, etcétera, y ya vas saltando de vosotros. Yo quiero que me cuentes también, bueno, que nos cuentes, porque al final la ciberseguridad y todo el tema de seguridad es, todo en general la informática es muy amplio, en este en concreto, seguridad es muy amplio. De hecho, yo, como experiencia personal, yo te lo cuento, yo, antes de entrar en la carrera, yo tenía muy claro que me iba a dedicar a la ciberseguridad. Porque yo también tenía una imagen de lo que era ciberseguridad un poco más, pues, que se sabe de hackers y todo esto. De hecho, mi primera opción cuando entré o sea, cuando entré en la lista de las universidades, trataba de votar la Rey Juan Carlos con el de ciberseguridad. Y, bueno, no me dio la nota y entré. Efectivamente, yo también, con el paso del tiempo, me alegro porque yo entré en esta carrera diciendo, joder, pues me voy a dedicar a esto, y al final cuando empecé a trastear un poco, que por cierto, de hecho es una de las cosas que a mí más difícil me parece trastear, no sabes por dónde empezar, porque es todo tan grande que no sabes. Yo cuando empecé sí que es verdad que me di cuenta de que al final no era mi camino y pues al final mis caminos son otros. Pero sí que es verdad que yo un problema con el que me encontré al entrar en esta carrera y empezar a trastear con esas cosas es que no sabes por dónde empezar. Tienes el gusanillo, pero hay tantas cosas y no sabes realmente qué coger o qué decir. Pues empiezo por aquí. Me gustaría que nos contaras, pues para la gente que tenga un poco de gusanillo o que quiera, por dónde puedo empezar para decir, jolín, a lo mejor esto si me gusta o por dónde seguir. Vale, es que, a ver, tienes toda la razón y eso le pasa a todo el mundo. El otro día yo acababa una clase y había 2 compañeros míos que me venían y me preguntaban, oye, mira, es que nos gusta mucho el tema de la seguridad, pero no sabemos por qué, no sabemos por dónde. Y yo les decía, es que, pues, déjame. Y es que la seguridad tiene un problema muy grande, y es que la seguridad es transversal a todo. Y el problema que tiene la seguridad es que no son bases de datos, que bases de datos son inteligencia artificial, es inteligencia artificial. Yo no sé, computadores, arquitectura de computadores, arquitectura de computadores. ¿Qué más de seguridad? Tú tienes seguridad en base. Tienes seguridad en hardware, tienes seguridad en inteligencia artificial. La seguridad es algo que afecta a todo. Entonces, yo siempre que la gente me pregunta, yo lo que les digo es que el problema de la seguridad es que si tú quieres hablar de seguridad, tú necesitas 2 cosas. Primera, saber mucho de la cosa que quieres saber. No puedes saber seguridad de todo. Yo hay unas cosas de seguridad que sé, pero hay otras cosas de las que no tengo idea. Y digo bastante. Yo sé de seguridad en hardware, muy poquito, o de software, por ejemplo, que es lo al que yo me dedico, sí un poco más. No digo que no sé mucho, pero sé. Pero sí un poco más. Entonces, la cuestión es que para saber de seguridad, tú tienes que saber mucho de la cosa de seguridad que quieres saber y luego tienes que tener esa forma de pensar que te haga justo lo que tú has dicho, que es romper. Entonces, por ejemplo, si te gusta mucho la criptografía, tienes que saber matemáticas. Muchas matemáticas. Si te gusta mucho la seguridad del software, tienes que saber mucho sobre programar, sobre cómo funciona
quizá un compilador sobre cómo funciona en la memoria de un sistema, cómo se ejecuta un programa. Si quieres saber qué es seguridad de hardware, pues te tienes que salir un poquito del ámbito que nosotros conocemos. Bueno, sí que yo soy más cercano, que es la parte del software, y literalmente la parte que tiene que ver con computadores, con hilos, con computadores, con chips. Entonces son mundos que no es nada fácil, no es nada fácil entrar. Mi recomendación antes de que quieran hablar de seguridad, lo primero que le diría es qué parte de seguridad. Porque esa es, digamos, la fundamental. Y luego, una vez ya sabes más o menos qué parte, es intenta aprender mucho de esa parte en particular y luego intenta pensar de forma crítica sobre esa parte. Y luego, evidentemente, esa parte de herramientas, etcétera. También decías tú un poco al principio que tú tenías la visión, está idealizada Sí, de hacer sí. sí, navegación oscura. Eso queda muy bien, pero a día de hoy el que llamamos malos, los cibercriminales, no van con capucha, para que no para mal con los Lamborghinis, por todo el dinero que hacen con este tema, aunque muchos acaban en la cárcel, pues, género de Lamborghini le llama mucho. Y luego el que trabaja en parte de defensa, etcétera, pues es un trabajo que realmente es un trabajo bastante difícil, como quien dice que no tiene, se cobra bastante bien, lo cual, pues es bueno, pero no es, yo soy a ver, hay algunos casos en los que sí hay trabajos que requieren un poquito más de esta parte romántica de las cosas, pero en general son trabajos muy de estar sentado en una silla y ya está. Para, porque al final también hay de trabajo que son que al final se quiere, si está aquí, si está en la nube, si está donde sea. Entonces, eh, es complicado. Yo, y volviendo a la pregunta que me has hecho, si quieres aprender o si quieres empezar a aprender el mundo de la seguridad, hay una serie de conceptos básicos que hay que aprender y también es un poco cambiar la forma de pensar, porque al final tú puedes aplicar desde cómo romper una aplicación que has desarrollado, cómo intentar, por ejemplo, en una práctica que hacéis, cómo intentar eh, ver si está todo bien, está mal, o si el programa que he hecho yo funciona bien o funciona mal, o incluso es que algo que hacemos nosotros, por ejemplo, en evitar que copiéis durante un examen, hay ese pensamiento, esa forma de pensar, yo le hago por los gorros, tú tienes el gorro o la gorra azul, que es la gorra que intenta hacer que no sea nada malo, y tienes la gorra roja o la capucha, ¿vale? De intentar romper lo que pasa es que en seguridad, para evitar que se forman las cosas, yo tengo que pensar en esa cosa. Y esa es una forma que es una forma de pensar que hay que aprender, que no viene en la clave. Muchas veces se dice, esta dirección se usa para esto. Solo para esto, la puedo usar para otra cosa. ¿Y qué pasa si aquí en vez de meter en este campo un 3 meto un 8? O meto un tal. O empiezo a probar valores hasta que se no. Es un poco el querer probar las cosas, romperlas y ver qué pasa. Al final no es como la visión de que puedas hacer, por ejemplo, una carrera de química que de repente salen las cosas porque sí, sino que tienes que pensar más allá de, poli, y si planteo este escenario, ¿qué pasa? Claro, y de eso tiene mucho que ver con el mundo de la investigación. Es decir, cuando estás haciendo cosas de seguridad, estás investigando sobre un sistema en particular, estás descubriendo qué propiedades tiene ese sistema que quieres proteger de alguna manera. Entonces, tiene, digamos, un paralelismo en tienes que tener paciencia, tienes que pensar, en inglés se dice thinking outside the box, no sé en castellano, no sé, pero intentar pensar fuera, más allá de lo establecido, o sea, a ti te dan, la cuestión al final es, tú supones que estás en un mundo que se rige por unas normas, pero la pregunta que tienes que hacer es, ¿son esas normas de verdad las que hay en el mundo en el que estoy yo? O hay más. Es un poco, rollo un poco más, ¿vale? Pero llevándolo a no tan romántico, sino llevándolo un poco más al mundo de Yo te quería hacer sobre tu doctorado un poco y quería preguntarte cómo fue ganar un premio y que se te valore más el doctorado y con qué sentiste, porque tener un premio por tu doctorado en 2012. A ver, bueno, si te soy sincero,
no mucho, en el sentido de que No, está bien esa tiene. sí, pero a mí creo yo que cuando llegas hasta el final, llega un momento en el que lo único que quieres es pasar. Y el resto un poco que como que te da un poco igual. Entonces lo agradeces porque significa como que has hecho algo como que te valida un poco, pero al final eh, tampoco, o al menos la impresión que tenía yo, o sea, muchas veces buscamos la validación y en investigación necesitamos la validación de gente de fuera que te diga lo que has escrito, lo que has hecho está bien, Y porque de la burocracia. no se publica, que también, pero al final digamos que, si te soy sincero, de toda la carrera que tengo así como investigador, etcétera, etcétera, es posiblemente de las cosas que menos orgulloso me siento. Que tengo porque no es, no lo vale. O sea, está bien, pero no. Sí, que al final a veces un premio tampoco es como valoras, no. Claro, hay cosas que yo creo que Así hay cosas que me han costado mucho más, creo yo, que no se han reconocido tanto. y que no, eso sí, Esa mala no y que realmente se valora menos o que no se tiene en cuenta o que un premio. ¿Crees que es importante que haya alguien con alguien o que se le esté reconociendo el trabajo? ¿Tú lo valoras o es parte de tu vida el, jolín, me han valorado este trabajo o al final tú lo que más valoras es lo he sacado adelante, al final tu propia validación? Porque hay gente que en investigación o en otros ámbitos de su vida siempre está buscando la validación de otros y creo que esto también es un problema, aunque a veces puedas sentirte un poco mejor, pero yo creo que al final ese pensamiento que tiene mucha gente de buscar la validación de otros es muy dañino, sobre todo. Y no sé qué piensas tú sobre, bueno, tema premios, tema tal, que al final tú te subes un poco, pero A ver, hay un problema en el mundo de la investigación es que al final, cuando tú quieres progresar, tu progreso se mide en base a lo que has hecho. Entonces, aunque yo piense que algo está muy bien, si no se piensa, o si el mundo exterior no piensa que está muy bien, yo para progresar, digamos, profesionalmente, no sé. Yo puedo pensar que está muy bien, pero si yo me quiero presentar, o si yo quiero hacer un proyecto de investigación sobre algo y la gente piensa que esa idea es mal, no me van a creer. Entonces, también es un mejor tiempo. claro, sí. Entonces, Bueno, te acabas, o sea, jolín, se te acaba el creer en tu propio éxito y seguir. Sí, eso es. Para hacer investigación hay que estar muy preparado para eso. Eso, porque es algo, vas a tener mucho, vas a tener de hecho más no es que sí. Pero hay una cosa que sí me gusta mucho en lo que has dicho y es que eh, es necesario una cierta orientación externa porque a ver, si yo no tengo una validación, si lo que yo he hecho no se reconoce, pues quizás que no tiene el valor. Siendo objetivo, Sí, quizás que no tiene el valor que yo creía que tenía y hay que también ser. O sea, yo esta validación externa la tomo quizá como crítica, porque al final es lo que es al trabajo que se hace y una crítica que debería ser constructiva. Pero lo que hay que tener mucho cuidado es no obsesionarse con eso. Porque hay mucha gente, y ya no lo digo en el mundo de investigación, etcétera, sino que lo único que piensas es en cómo puedo hacer que esto sea, o que los de fuera, o que lo que está de fuera me valide lo que hago yo. Sí, y no hago las cosas porque yo las creo, sino por lo que los de fuera creen. Y eso sí que, eso en mi opinión es un problema. Y en el ámbito del investigador, también a veces que genera muchos incentivos perniciosos, porque hace, y el sistema español como es, hace que muchas veces nosotros como profesores nos enfoquemos a cosas que quizás no nos tendríamos que enfocar. O sea, hace que nuestras prioridades cambien. Y un ejemplo es, por ejemplo, el tema de la mini lucha entre docencia e investigación. Em, y yo quiero progresar, la investigación se valora mucho más que ¿qué es lo que puede pasar? Que luego yo haga que mis clases, que yo no dedique el mínimo de esfuerzo y que yo no dé las clases como yo creo que las deba dar, que no tengáis una de calidad, porque básicamente lo único que quiero hacer es hacer lo mínimo para que sirva
y luego hacer otras cosas. Entonces, ahí hay una serie de... Si tú te fijas demasiado en la mediación externa, lo que vas a hacer es dejarlo al lado, mínimo, y dedicarte más al otro, que es lo que te va a servir para progresar. Entonces, ahí hay una serie de conflictos que yo creo que al final es una decisión personal, pero yo estoy de acuerdo contigo en que hay que tener mucho cuidado con esas influencias externas. Y al final, hacer lo que tú crees o tú quieres hacer porque lo quieres, no porque los demás. Y a ver, en estos momentos ya has terminado el doctorado, estás dando clase. ¿En qué estás investigando ahora? ¿Qué son las líneas principales que estás siguiendo en el campo de la investigación? Ahora, bueno, ya volviendo un poco, antes os he dicho que me había ido a Inglaterra, me había querido volver y volví aquí. Entonces, al volver aquí, como que las misiones, entre comillas, que yo tenía y que yo también había hablado con la gente de aquí era intentar establecer como una especie de grupo inicial de gente que trabaja en el ámbito de la seguridad para ir creciendo y ir generando un poco de ideas en ese sentido. Por un lado está la investigación que yo hago, pero luego hay un montón de gente también que se dedica a investigar cosas. Porque tenéis un grupo de investigación. Eso es, hace muy poco conseguimos que se reconoce ese grupo de investigación. Técnicamente se llama Grupo de Investigación de Seguridad en Software, Hardware y Criptografía. Así lo llamamos SECLA, que es como mucho Más divertido. más divertido y más Entran pegatinas. Eso es. Entonces, yo en particular tengo, digamos, al final cuando investigamos, como que surgen ideas satélite, pero tenemos como nuestras líneas, digamos, que son principales. Y yo tengo dos. Una que tiene que ver con todos los sistemas que tienen que ver con malware, programas maliciosos, etcétera. Y tiene que ver en cómo detectarlos, cómo clasificarlos, por el tipo de comportamiento que tienen, incluso cómo ver, que esto es algo que pasa en el mundo real, si un programa malicioso comparte cosas con otro programa malicioso hecho anteriormente, un poco como análisis de virus, digamos, en el mundo de la biología, lo que pasa que, claro, los virus, bacterias, etcétera, en el mundo biológico, eh, surgen generalmente de la naturaleza, aunque se pueden crear en el laboratorio, pero en nuestro ámbito no es que no surjan de la naturaleza, no programas maliciosos, no aparece de nada, sino que hay gente que los crea para hacer cosas. Y como los crean con esa intención, ya digamos que hacen un análisis incluso más, intentan hacer que el análisis sea más difícil, la cantidad de dinero que generan los dispositivos que utilizamos ahora mismo. Desde que hay, todos tenemos móviles en el bolsillo, eh, tenemos una cantidad tan grande de dispositivos que todas, o sea, la cantidad de información que se genera son muy grandes y necesitamos saber formas eficientes de analizar sus programas. Entonces, tenemos esta parte de análisis de programas maliciosos y de detección de programas maliciosos. Luego tengo otra que tiene que ver con otra investigación que me gusta bastante y en detectar vulnerabilidades en aplicaciones. Que es básicamente generar, de forma así súper resumida, crear sistemas que lean código de forma automática y que puedan detectar alguna vulnerabilidad en un programa libre. Y luego, de vez en cuando van surgiendo ideas que son como satélites. Por ejemplo, hace unos años estuve trabajando, un estudiante de mi doctorado de Inglaterra hizo su tesis en temas de cheats de videojuegos. Y, por ejemplo, encontramos formas vamos a hacer trampas informáticas, por ejemplo, porque hay que en otros juegos. Entonces, digamos que los temas principales son esos dos, pero luego siempre hay temas como que van de satélite. Por ejemplo, también he hecho bastantes cosas en cosas que tienen que ver con Bluetooth y cómo los pulseritas y estas cosas que tenemos se comunican con el móvil, etc. Estos son, digamos, los temas. O sea, que al final, ¿tú crees que es importante un grupo de investigación? Es decir, la investigación al final creo que va más adelante si hay más gente colaborando que una persona sola, porque al final una persona sola pues llega hasta donde llega. ¿Crees que es importante nutrirte con otras personas y crear un grupo de investigación y que todo vaya hacia adelante y que haya colaboración entre todos? Creo que eso es muy importante, pero también aquí hay cosas que hay, digamos, lo que llamamos tensiones. Es muy importante tener un grupo de investigación porque necesitas gente a tu alrededor que haga de lo mismo, con cosas similares, para tú beber, entre comillas, de ellos también.
y para colaborar, etcétera. Pero también es muy importante que cada miembro del grupo de investigación tenga su propia independencia, porque yo no me debo meter en lo que haga Menganita o lo que haga Menganito, porque meterme en lo que hagan ellos, y tienen que ser libres de hacer lo que quieran, pero lo que tenemos que usar, tener grupos de gestión para, digamos, sumar sin restringir lo que pueda hacer cada uno de los miembros de ese grupo de gestión. También es cierto que en España se fomenta mucho ese tipo de forma. Sí, últimamente los trabajos también. Eso es, ahí, yo me acuerdo de cuando estaba en Inglaterra que eso no se comentaba de forma muy particular. Había, digamos, grupos de investigación que eran universales, porque eran personas sí, pero yo creo que está bien, porque además genera dinámicas que atraen a más gente. Nosotros dentro de nuestro grupo de investigación intentamos tener una vez al mes un mini seminario en el que una persona del grupo le cuenta a los demás algo sobre lo que está haciendo, sobre un paper que ha leído, sobre cualquier cosa así. Y eso, quieras que no, hace que la rueda, digamos, se empiece a girar, se habla más, se colabora más, se generan nuevas ideas, y eso siempre. Ahora queríamos pasar un poco a, pues, que nos hagas ciertas recomendaciones. Claro, por ejemplo, a mí que mis contraseñas no eran muy seguras el día que se metieron en mi Instagram, que des consejos para que haya contraseñas más seguras. Vale. Mi mayor cosa que hagáis contraseñas más seguras es que no las hagáis. Eso puede ser de perogrullo, pero es cierto. A día de hoy, los teléfonos móviles que tenéis, si lo miráis, os vais a la apartado de contraseñas, e incluso cuando os dais de alta en una nueva web, en muchos casos, el móvil os va a sugerir una contraseña. Esa contraseña se va a guardar en el móvil y solo se va a poder acceder a esa contraseña si la contraseña del servicio con el que tenéis el móvil, si es Apple, por ejemplo, en Apple ID, o si es Google, en Google, la seguridad de esa contraseña va a depender de la seguridad de esta contraseña de Google o de Apple, etc. Entonces, mi recomendación es todas las contraseñas que podáis, guardarlas en el sistema de contraseñas del móvil. ¿Por qué además? Porque si algún día perdéis ese móvil, esta contraseña está cifrada con los datos que tenéis de vuestras cuentas. Entonces, realmente, acordar de qué contraseñas deberíais tener que acordar de 4 o 5 contraseñas en vuestra vida, con mucho. La contraseña, digamos, del correo principal, la contraseña de una cuenta de este tipo de Apple ID, etc. La de en el móvil también. O sea, yo la del signo la tengo en el móvil y con la huella de la empresa se desbloquea. Y si algún día aprieto estos aparatos ya están diseñados para que si no tienen mi huella de alquilar o, o mi password, digamos, del móvil, no se puede ver esa contraseña. Entonces, nada de lo más fácil siempre es dejar el móvil que haga el trabajo, que coja la contraseña para coger contraseñas que no van a estar repetidas, que esa es otra cosa fundamental. Ahora os diré por qué. Pero es dejar que el móvil haga su trabajo y fiaros de cómo es el móvil. Y eso sí, hacer que vuestra contraseña, que yo llamo maestra, sea segura. No sea ese tipo de cosas. Y también lo más importante, que esa contraseña maestra no la uséis en ningún sitio más. Y la razón por la que no tenéis que hacer eso es porque, igual que una cuenta o un servicio como Google, Apple, etcétera, etcétera, Microsoft, tiene muy buenos sistemas de seguridad. Si vosotros uséis esa contraseña en una web o un servicio que no es seguro y hackean ese servicio y averiguan esa contraseña, lo primero que va a hacer el cibercriminal, o como queréis llamarlo, una vez tenga esa contraseña, es probarla en 19 sitios diferentes, desde vuestro correo, Netflix, la cuenta de Play, PayPal, en todos esos sitios. ¿Por qué? Porque de ahí vas a sacar un crédito. Si funciona Netflix, vendes esa cuenta de Netflix por €1 y eso es lo que has sacado. Si funciona y es que está en la actualidad, si funciona en Sony, lo que va a hacer es vender esa cuenta o comprar juegos en esa cuenta y vender la cuenta al mejor postor que hizo. Entonces, lo fundamental es no repetir contraseñas, que la contraseña o contraseñas maestras que tengáis sean difíciles de averiguar y el resto, dejar el móvil, el ordenador, la boca, tampoco. ¿Y recomiendas alguna aplicación como puede ser el Pau Guardian
que hace esta función, por ejemplo. Yo, Tenemos un compañero que le encanta la guardia. Sí. vale, si soy sincero, a ver, yo no sé si será aquí porque tengo un Mac, entonces yo lo que uso es el sistema que tiene por defecto o que me da por defecto Apple, que las cosas las cifra de tal manera que en la nube están cifradas y sin mi contraseña maestra no se van a descifrar, que si yo genero o creo una cuenta en el móvil, automáticamente en el ordenador, cuando me voy a leer, eso sigue estando ahí, pero vamos, tipos One Password, el propio sistema que tendrá Android. Esta que me habéis dicho no la conozco, pero cualquier aplicación mínima, pero no la conozco, no quiero ni tampoco causa ningún tipo de problema, no la conozco porque yo siempre uso el sistema y me funciona. Sí. ¿Vale? No por otra cosa. O sea, al principio, por ejemplo, para que veáis un poco la historia de eso, digamos que quizá una empresa pionera en estas cosas fue One Password, pero cuando empresas como Apple Google vieron que eso era útil, y dijeron, pues lo voy a implementar yo en mis sistemas. Entonces, en cuanto tienes, si estás dentro de un ecosistema, sea Google, sea Apple, siempre es más fácil tener lo que te da el ecosistema. Y eso te cierra las puertas también. Pero bueno, esto el que sea, que tengo un mínimo de seguridad y reputación, pero el que sea. Eso es, con solo eso, el 98,99% de los problemas de seguridad de passwords se solucionan. Y otra cosa muy importante, segundo factor de replicación siempre. Vale. Ya como para finalizar, un poco ya más de Chile, hay algunas preguntas que te queremos hacer un poco más. Sí, interesante. No, la primera que te quiero hacer es un poco más por curiosidad y porque siempre o sea, yo llevo bastantes meses intentando averiguar cuál es la investigación de esta escuela, distintos ámbitos, y hay una pregunta que siempre hago y es tema de dinero. Y es, no quiero que me des una cifra, no estamos aquí en un programa de televisión, pero sí que un poco en verdad de decir, jolín, la investigación no va de ganar mucho dinero. Y eso es algo que tenemos que aceptar y que es un mito y que tenemos que aceptar que no es real. Y es, jolín, no se gana dinero. Para el tiempo que podrías A ver, técnicamente ganarse dinero no se gana nada. Yo, eso es casi un poco mal, pero si mañana decido dejar de investigar, mi sueldo, perfecto. O sea, nosotros ahora mismo, también aquí hay varios quizá errores en lo que la gente se piensa que pasa con los proyectos de investigación, etcétera. Generalmente, y digo quizá, porque hasta donde yo conozco es así, cuando se consigue un proyecto de investigación, de ese dinero del proyecto de investigación que se consigue, hay un porcentaje que va a la universidad. Es una universidad, es como una normal que sirve para el edificio, para las sillas, ese tipo de cosas. De ese porcentaje de la universidad, eso no es relevante. Y luego, el resto del dinero que gana un proyecto, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que tiene que ver con seguridad en cloud, un proyecto nacional, que son 100 y pico mil euros. Ese dinero nos sirve para equipos, para un servidor, por ejemplo, pues poco, para pagar a personal, pero pagar a personal no pagar extras, digamos, sino para yo poder contratar por ejemplo, a un investigador postdoctoral como fui yo en su época. Entonces, la investigación o los proyectos de investigación que conseguimos así no generan dinero, porque el objetivo no es generar dinero, sino generar conocimiento. Lo que sí es cierto es que con esos proyectos de investigación hay derivadas de, por ejemplo, en algunos casos de un proyecto de investigación puede salir quizá un destino de la universidad y ahí sí que puede haber un rendimiento que no solo puede ir al investigador, sino que también puede ir a la universidad, incluso a los alumnos, etcétera. Pero en general, la investigación se hace para generar conocimiento y evidentemente también siento que las formas que tienen de evaluar, pues la investigación se cuenta y con eso sí puedes progresar profesionalmente, pero no es en el sentido de yo he conseguido este proyecto de, pongamos, 200.000 euros y de aquí todo. No, ya te puedo decir yo que no. Luego, ciertamente, cuando tú te haces muy experto en una cosa muy particular, tú sí va a haber veces que, como saben que eres experto en ese tema, va a haber empresas que van a querer trabajar contigo y que te van a llamar para una consultoría, etc. Eso
no es investigación, sino que es más transferencia, y eso también se hace durante la universidad, y ahí sí que ya tú puedes, como consultor para una empresa, digamos, a través de la universidad, que tú ya factura una empresa, y tú de ahí sí puedes tener un rendimiento, digamos, económico de esa actividad extra, que no es tu actividad del día a día, que de un investigador. Entonces, la investigación, digamos, que construye algo que te permite luego hacer ese tipo de cosas, pero la investigación en sí misma No te va a dar. dolores de cabeza. Como la burocracia. También, sí. Pero- Yo ya te quería hacer preguntas así más aleatorias, que es, ponte que te has matado a una persona y tienes Aleatoria. y tienes un cuerpo y no sabes qué hacer con él. Aquí llamarías para que te ayudara, Marías para ocultar. para que te ayudara A ver, es muy fácil porque no sé, antes. No, Pero pero tiene experiencia. no, a ver, básicamente si estás metido en un marrón de ese nivel, ¿vale? Necesitas a alguien en el que confíes mucho, creo yo, ¿no? Entonces, yo tengo la suerte de que la vida nos ha llevado así, que da la casualidad, bueno, yo ya os he dicho que estudié el doctorado de Castro y estaba mi director de tesis. Mi director de tesis se fue a Inglaterra antes de que yo me puse a Inglaterra. Acá también. No, se fue por razones que no, Sí. no cuento, pero él se fue para allá, ha estado un tiempo en Inglaterra y ha vuelto. Y está también aquí. Sí. Entonces, yo probablemente nos llevamos muy bien. Además, tenemos una relación que es de iguales, ¿no? ¿Sabes? Entonces, y nos llevamos muy bien y tenemos mucha confianza el uno con el otro. Entonces, si yo tuviese que un marrón de ese nivel, probablemente él sería la persona. Julio sí. Ya el apellido o sea, que lo busquéis vosotros. Vale, perfecto. Y hay otra pregunta que es, ¿nos cuentes la situación más surrealista que te has pasado desde que has llegado a la escuela? Puede ser un examen, una clase, algo te ha tenido que pasar. Algo que digas, esto no me está pasando a mí, esto pellizcame porque ¿Qué está pasando ahora? Sí. Es complicado. sí. O sea, yo mira que he estado 3 años aquí, me han pasado cosas muy surrealistas. A ver, hay una tonterías. Los ordenadores del CIC dan calambre como las clases, ¿vale? Pero eso tampoco es como. No, pero A no ser que a uno le dé un chungo, pero no. Pero, uff. o algún examen. No, mira, te voy a decir una cosa que no es. Yo creo que es positiva, pero no. Bueno, no es que crea que es positiva, sino que es muy positiva y que yo no esperaba que fuese así. ¿Vale? Cuando el sistema universitario español es muy cerrado, ¿vale? Y cuando digo muy cerrado, es bien conocido que se anda mucho en endogamia, mucho ese tipo de cosas. Y eso hace que cuando tú tienes que fuera un sitio, sin ser del sitio, hay veces que lo que tengas sea mucho rechazo por la gente que está en sitios piedras. Y yo pensaba que tenía un poco ese prejuicio. Yo, uno de los niños que tenía al volver es, si yo en el sitio al que iba a llegar, la gente que iba a recibir bien o me iba a recibir mal. Pero que este quién es, que este aquí viene aquí. Porque yo estos comportamientos los he visto. Y tengo que decir que ha sido todo lo contrario. O sea, yo no me podría haber sentido más bienvenido por la gente de la Sisi en particular o sea, yo soy una persona que se pone, digamos, muchos escenarios, en seguridad tienes que hacer muchos, tienes que ver qué va a pasar si pasa A, B, C, porque tienes que estar preparado. Hay una cosa que te damos mucho en clase que tiene que ver con el análisis de riesgos, y que tienes que poner, digamos, dependiendo de qué va a pasar, tengo que hacer una cosa u otra. Y yo decía, ¿y si llego al sitio? Y la gente no. Ves que tienes pues, esa relación que es como muy tensa con la gente y fue todo lo contrario. Desde el primer día, oye, ven a esto, ayúdanos, oye, bienvenido, te presento a no sé quién.
ha sido algo que yo no me esperaba una bienvenida tan positiva de la gente en general en la. Fíjate que eso es un pensamiento que tienen muchos profesores, sobre todo ahora los jovencitos, digamos, porque al final ahora se ha visto pues esta beta de entrar a profesores, y eso es un pensamiento y un prejuicio que tienen, si no todos, la mayoría, y es muy curioso, y sobre todo ya no solo de otros países, sino entre la escuela. O sea, cuando Sí, hay intercambio de escuelas, de por ejemplo gente que viene de Teleco, gente que viene de sistemas, de Teleco también, les pasa. Y no es por qué es, pero luego ya con el tiempo hablas con ellos y dices, jolín, al final me han acogido muy bien y tal. es que es No sé si es por ambición, competencia o... en, el sistema universitario español tiene un problema, y es que pone a la gente a competir de una forma que no sabe. Sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, en Inglaterra tú veías competencias ¿sabes? Entre compañeros, pero que ellos también te ayudaban porque todo lo que tú hacías bueno era bueno para el departamento y ellos también estaban en el departamento. Y aquí no sé, desgraciadamente, no siempre es así, porque mucha gente piensa que lo que es bueno para mí es bueno para mí, pero lo que es bueno para él es bueno para mí porque yo lo podía tener. Eso sí se me entiende un poco. Entonces, eso genera ciertos comportamientos, ciertas rivalidades que no deberían existir. Y también es cierto que en la politécnica hay una cosa muy característica, y es que hay que por razones La históricas, verdad. yo estoy aquí. Tenemos hasta piscina. Cierto, y sí, sí, Julián, Piscina cubierta. eh, lo que entonces genera, por ejemplo, hay entre escuelas hay bastante. Gracias a Dios, a mí no me ha tocado esto porque da la casualidad de que la parte de seguridad o dentro de la UPM en sí mismo, el máster de seguridad está organizado entre las 4 escuelas que son la nuestra es Sisi, pero luego está el Joaquín de Campos también, que es como un CLOA, y entonces, la de forma colaborativa, no luchamos, y eso es algo positivo. Pero eso no pasa en todos. Y las razones son razones históricas, porque como antes son técnicas superiores, Sí. etcétera, y ese tipo de problemas, pues aún. Yo creo que las nuevas generaciones somos un poco más abiertos en ese sentido, eh, y van a hacer que no haya esto. Pero bueno, es cierto que hay mucho de eso, y yo creo que es más. Estás luchando contra, es luchar contra nosotros, no contra nosotros. Ya para acabar, por última pregunta, ¿a qué te gustaría que digamos para la segunda edición? La siguiente. ¿Y por qué? Sí, se puede saber también. Mójate. Una pregunta complicada. Mm, Es una pregunta complicada, y la razón, y es una crítica que me hago a mí mismo, es porque yo no sé a qué se dedica todo el mundo. No, yo tampoco. Claro, pero a lo que voy es que para yo poder decirles a alguien, quizá no estoy diciendo a alguien porque no conozco lo que hace. Y entonces en el grupo, digamos, de actividad que me muevo, Sí. pues no, lo conozco. Pero os voy a decir un nombre que probablemente no conozcáis. Bueno, tenemos a una persona por ahí que busca. Y sabe quién es. Y que no tenéis por qué avisarlo ni nada, que es un chico que se llama Javier Pastor, ¿vale? Tiene una beca postdoctoral Sí. del Ministerio, creo que se llama Beatriz Dalito, que viene originalmente de la Universidad de Murcia, y que ha trabajado en temas que tienen que ver con desinformación, etcétera, etcétera. Y me parece, no sé si escuchar esto, pero que tiene como, yo creo que está entre comillas empezando, pero tiene una trayectoria súper, vamos, súper prometedora por delante. Y yo creo que quizá, a ver, hablar con nosotros que somos como más establecidos está bien, pero también darle voz a esta gente que no lleva tanto tiempo, que son algo menos conocidos, pues también puede ser muy interesante. Genial. Perfecto. Pues
Si tú tienes alguna pregunta para nosotros. Tenía que haber pensado esto antes, pero no me lo he pensado. Mira, os voy a hacer una pregunta. No cobramos nada. Que es un poco, ¿cómo veis vosotros o cómo creéis que se puede hacer más comunidad? Es decir, yo a veces veo que hay como estudiantes por un lado, Reddit por otro, primeras por otro, pero no, me cuesta ver a veces Sí, colaboración. comunidad Entre todos. entre todos. Eso. ¿Cómo creéis vosotros que se puede conseguir algo así? Con fiesta. A ver, Si eso, por ejemplo, ¿por qué no se hace? no, no, no. No lo hacía su sitio de junta. Sí, sí, ¿Por qué no se hace una fiesta? Tenemos un bosquetillo barra bolera muy bajo. No se puede hacer. Para hacer, digo, comunidad. Porque una cosa que veis mucho también es que venís, vais a la clase y os vais. Y eso está bien, pero, pero, pero estaría bien que paséis más tiempo aquí, ¿no? A ver, sí queremos que ataros aquí con cadenas. Pero en la universidad no es solo un sitio que veis a detrás. Fíjate, esto es algo que llevamos pensando mucho tiempo. Ahora él te responde a lo de la fiesta porque es el encargado de hacerlo. Yo te respondo por otra línea. Es algo que llevamos pensando mucho tiempo y a mí me parece súper importante porque yo con el paso de los años, o sea, al final los estudiantes cuando entran aquí tienen la visión que traen de bachiller, de una formación profesional o de instituto, que es profe da clase, yo voy en clase y luego me voy. Y yo con el paso del tiempo me he dado cuenta de que aquí tenemos tres colectivos de IPTGAs y estudiantes y que al final todos somos lo mismo y todos somos lo que hacemos porque esta escuela crece. Entonces, es que es verdad que a lo largo sobre todo estos últimos 3 años, por parte de la escuela, por parte de la dirección, se han hecho muchas iniciativas muy buenas, como puede ser, por ejemplo, el siguiente de Kixa, que es muy bueno porque al final acerca a los estudiantes con otro ámbito y que conozcan otra parte que no sea solo ir a la clase. Por ejemplo, la iniciativa también del podcast, ese es un poco que se conozca y que, jolín, que sí, que sois profesores que nos venís a dar clase, pero también sois personas con las que hablar, incluso tomarnos un café si hace falta en algún momento. Y yo creo que también crear esos espacios de creación juntos, de, jolín, pues vamos a crear juntos o vamos a ver qué es lo que hacemos o mejorar eso. Y a mí crear esos espacios, por ejemplo, la rotonda es un buen espacio, pero al final es algo, por ejemplo, solo se usan los estudiantes. Sí, bueno, si está en la mitad de inundado tampoco. Claro, Como yo tampoco. o la cafetería, pero crear esos espacios, por ejemplo, en otras escuelas como en diseño industrial, no, sí, diseño industrial tienen no me acuerdo cómo se llama, bueno, es un laboratorio donde se hacen charlas. Entonces, y actividades juntos, que a mí eso me parece muy guay, el crear juntos o el crear espacios de, pues, vamos a dedicar este ratito a, no sé, puede ser, a estudiar o a te enseño otras técnicas o extrapolar un poco ya que no sean solo las clases. Y a mí eso sí me parece interesante. Tema Es un tema complicado, pero no sé, yo por mi parte, para irnos todos, veo cómo hacer actividades de diferente tipo. Al final, los estudiantes, los profesores han sido estudiantes y, por ejemplo, yo sigo viendo a la gente jugar mus o no sé, y si aquí se puede intentar hacer cosas donde todos participemos, donde todos seamos más cercanos, de un tú a tú, y eso se puede ver. por ejemplo, eventos como Dimension está muy guay. Lo que pasa es que estos últimos años, al final, desde el COVID sobre todo, ha pasado algo. No sabemos de qué, pero creo que todos coincidimos en el que la vida universitaria ha descendido muchísimo desde el COVID. Sí. El quedarse aquí, yo por ejemplo, he estado aquí de 9 a 9 muchos días y a mí es algo que me encanta, pero es algo que está mal visto, ¿no? O sea, no es que esté mal visto, sino es como yo, por ejemplo, mis amigos que son de otras universidades me dicen, ¿pero a qué? ¿O qué haces? Y jolín, es divertido, pero cuesta mucho llegar porque creo que todos entre nosotros hemos perdido ese cómo llegar a... O sea, hemos cambiado todos tanto que no está bien. El sentimiento de comunidad se ha perdido un poco. Sí. O sea, yo estoy completamente de acuerdo que con el COVID ha habido cambios de chip, digamos, de mucha gente. Pero bueno, hay cosas que cambios de chip que han sido buenos y otros que quizá sería bien retomar algunas cosas.
eventos también está muy guay. Tema fiestas, a ver, el problema que hay con tema fiestas es que es muy complicado al final. Sí. Claro, o sea, hay mucha logística, muchos permisos, al final, sí, hacemos, vamos a decir lo que dice todo el mundo, pero hacer un botellón en el bosque, o sea, en el césped. Claro, el césped, por ejemplo, es del rectorado, no es ni siquiera de la universidad, entonces hay que pedir permiso, entonces es muy complicado que al final están involucradas muchas personas y que todos estemos de acuerdo, o sea, lleva meses de preparación, no es algo que llevamos haciendo una semana, y es algo que aunque hemos intentado muchas veces, siempre ha habido, pero bueno, seguiremos intentándolo. Y a ver si mejoramos. Yo creo que vamos por buen camino. Al final, con esto como una... Es muy difícil. Pero bueno, a ver, al final lo importante es intentar luchar por la comunidad y eso. Por nuestra parte no tenemos más que decir, más que gracias por haber aceptado ser el primero y que esto podría haber salido muy bien. Le agradezco de la invitación y gracias. Venga, ¿qué puedes? Por merchandising Pues en la es una cosilla. Muy bien, pues muy agradecido. Sí. Y ya, pues, cualquier cosa, sabéis que estamos por allá abajo en el local y que seguramente volvamos a invitar. Sí, esperemos que sí. Y en cuanto a vosotros, queremos daros las gracias por haber llegado hasta aquí. Ha sido un poco largo, pero yo he estado muy cómoda y muy a gusto y queremos también que esto sea un poco de todos. Así que seguramente donde lo subamos, que todavía no lo sé, la logística de donde subamos esto, ¿vale? Os dejaremos seguramente un post de forma anónima para que, oye, pues si nos queréis contar cualquier cotilleo, cualquier cosa que sepáis, ya puede ser vuestro, de cualquier colectivo, también incluso de profesores, que nos lo contéis para que nosotros pues podamos contarlo y haceros parte a todos vosotros. Y también pues que nos dejéis propuestas de quién queréis que traigamos y no sé si tú quieres decir algo. No, que lo que has dicho, que no solo los de todos y que propongan cosas. Bien. Muchas gracias a todos y ya sabéis dónde encontrarnos para cualquier cosa.